Perfecto. Muy, pero muy buenas tardes para quienes estamos en Colombia. Buenas noches para los compañeros de Uruguay, Argentina, Chile y los países del sur del continente. Buenos días para quienes se encuentran en Australia, China, Japón. De parte de la Corporación Internacional Líderes LATAM, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado de Trabajo en Equipo y Cultura Organizacional, el oxígeno de las organizaciones modernas. Ya vamos en la mitad de la semana, en la mitad de la sesión, perdón, en la mitad del módulo. Recuerden que esta semana estamos trabajando todo el tema de comunicación y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Súper bienvenidos. Bueno, les recuerdo, como todos los días, nuestros acuerdos y nuestras reglas de juego para hacer parte de este espacio. La primera es: tengan mentalidad y actitud de aprendiz. Recuerden tener la apertura y la humildad de recibir este conocimiento eh, de forma proactiva, con ganas de recibir nuevas formas de ver las cosas. con- Vamos a vernos como colegas, vamos a tratarnos como pares aquí en este espacio, donde nos merecemos el mismo respeto y el mismo valor cada uno de nosotros. Les recuerdo que uno de los acuerdos más importantes es que aquí este es un espacio abierto donde todas las opiniones y las preguntas son válidas. Aquí ustedes pueden exponer sus preguntas, sus dudas, sus consultas en cualquier momento de la sesión, aclarar algún concepto que no entiendan, contextualizar alguna situación que estén viviendo y recuerden que este es un espacio de construcción colectiva donde ustedes hacen parte de la construcción, de la dinámica, ¿cierto? De la evolución y el desarrollo de este diplomado. Sus conocimientos también son importantes. La persona que nos quiera hacer algún aporte tiene total libertad de hacerlo, contarnos alguna de sus reflexiones, contarnos alguna historia, ¿cierto? De lo que ha visto o de nuevas formas de cómo ha evolucionado en su equipo de trabajo o cualquier aporte que quieran hacer relacionado con estos temas que estamos viendo. Aquí es bienvenido, tienen total apertura para hacerlo. Les recuerdo que esta semana estamos trabajando el módulo de comunicación, ¿cierto? Como pilar, como columna vertebral para la creación del trabajo en equipo y la cultura organizacional. Ayer en la sesión anterior vimos el tema de la escucha activa. Entonces aquí les traje cinco conclusiones de lo que vimos ayer para hacer un pequeño recorderis de lo que vimos ayer. Lo primero es que escuchar activamente construye confianza y conexión, ¿cierto? Demuestra atención genuina y respeto por las perspectivas y emociones de los demás. Saber escuchar evita malos entendidos al permitir comprender el contexto y las intenciones detrás de las palabras, facilitando soluciones efectivas. Les recordaba que no es solamente el tema de escuchar las palabras o leer el mensaje como tal, sino tratar de conocer la personalidad de la persona para entender toda la intención del mensaje. La escucha activa fomenta la empatía y el crecimiento personal al abrirnos a realidades distintas que enriquecen nuestra visión del mundo. La escucha activa es una herramienta esencial para el aprendizaje, pues escuchar con atención
nos permite absorber conocimientos y experiencias valiosas de quienes nos rodean. Y fortalece relaciones y colaboraciones, ya que un diálogo equilibrado, donde se valora cada voz, promueve ambientes armónicos y productivos. Y allá es donde queremos llegar, a lograr ambientes de trabajo armónicos y productivos. En síntesis, es poner todos mis sentidos en pro de entender lo que el interlocutor me está diciendo. Hacer una comprensión integral del mensaje, no solo a través de las palabras que estoy recibiendo, sino de postura, de los gestos, del tono de voz, ¿cierto? En la comunicación confluyen muchas variables que nos ayudan a entender si el mensaje está siendo congruente o si hay algo más en el fondo que necesitamos descubrir para entender el mensaje. Con este contexto, vamos a introducirnos a la sesión del día de hoy, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de el feedback o retroalimentación. Es cuando yo necesito, lo de ayer era escucha activa, ¿cierto? Cuando alguien viene a mí, yo necesito entender completa el mensaje. Lo de hoy es cómo retroalimentar a esa persona con mi mensaje. ¿Cómo le hago llegar mi mensaje para solucionar una discusión, para llegar a algún acuerdo, para confrontar una situación, para resolver un problema? Entonces, ¿cómo retroalimento a esa persona? Primero, sin que se sienta atacada, y lo segundo, siendo lo más claro y explícito posible. Entonces, el objetivo del módulo de hoy es dominar técnicas de feedback estructurado para transformar conversaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y que puedan desarrollar habilidades para gestionar respuestas emocionales, tanto propias o ajenas, durante esa retroalimentación, asegurando un impacto positivo. Uno de los factores que rompe la comunicación en los equipos y en las personas es precisamente este, el de no saber retroalimentar a la persona cuando tiene una oportunidad de mejorar algo. En términos coloquiales, hablamos de resolver un problema, pero cuando estamos hablando de cultura organizacional, ¿cierto? Y trabajo en equipo, decimos que es una oportunidad de mejora. Ya veníamos viendo desde el tema de liderazgo cómo se debe crear ese, cómo se debe construir ese ambiente dentro de la organización. Y pusimos varios ejemplos en los videos de Simon Sinek. Él nos decía, mm, tratemos de ver a nuestros compañeros como una familia, ¿cierto? Cuidarlos como un padre cuida a sus hijos. Eh, Bajo esa perspectiva de cómo un padre cuida a un hijo, normalmente uno trata de poner a su disposición los mejores recursos para que logre las cosas. Asimismo se hace en este tema del trabajo en equipo. Tratar de poner los mejores recursos que tengo para que mis pares hagan lo mejor. Y para quienes estamos en posiciones de liderazgo, es proteger a quienes están a mi lado para que se sientan como un hijo cuando tiene una falla o cuando tiene una oportunidad de mejora, ¿cierto? Decía Simon Sinek que cuando nosotros encontramos alguna falla, algún error en nuestros hijos, jamás pensamos en despedirlos. Por el contrario, comenzamos a analizar de qué forma ellos pueden mejorar esa situación. Entonces, en el mundo empresarial, este tema del feedback es bien importante porque eh, es el puente entre la capacidad de desarrollar el mejor potencial de mi equipo, de mis compañeros,
o por el contrario, un mal feedback es un determinante en, en romper totalmente la comunicación del equipo. El feedback no es un trámite, no se da como un proceso como tal, ¿cierto? Es una herramienta. Todos estos conceptos son herramientas, todas estas técnicas son herramientas. El feedback es la herramienta más poderosa para construir confianza, alinear equipos y evitar crisis. Ya les decía yo, un un líder, un gerente que a la hora de hacer feedback aluda a juicios, a ataques, a desprecio, a humillación, para resolver la situación a través del autoritarismo, lo que hace es romper como tal la confianza en el equipo. Aquí hay dos estadísticas bien interesantes. Una es que los empleados que reciben feedback regularmente tienen 4 veces mayor probabilidad de comprometerse con sus objetivos. Pero el feedback efectivo, ¿no? El que vamos a ver en esta sesión. Sin embargo, el 65% de los trabajadores afirman que sus jefes no saben dar retroalimentación útil, que sus jefes no son empáticos ni asertivos a la hora de retroalimentar el equipo. Antes de introducirnos como tal en las técnicas, en los puntos claves, en todo este tema del feedback, voy a presentarles este recurso para que ustedes analicen a lo que nos referimos con esta introducción. Nos aquí y los de... Hello. Quiero leer qué sintieron en ese fragmento, poniéndose en los zapatos de esa nueva empleada, ¿cierto? Totalmente descontextualizada de lo que era el liderazgo, no sabía qué tipo de liderazgo se manejaba en esa organización. Seguramente con todas las ganas de aprender y hacerlo mejor, pero al ver esa situación, ¿cierto? Al escuchar esa humillación, eso que, digamos, ¿qué puede pasar con un integrante del equipo cuando atraviesa una situación de esas tan, pongámoslo como humillante, porque es bastante humillante? Quiero leerlos, cuéntenme ustedes cómo se sentirían ante eso. Y eso precisamente es de lo que más pasa en las organizaciones. Esas rupturas entre lo que se dice que va a pasar en las empresas y lo que realmente pasa con el liderazgo en las organizaciones. ¿Cómo se sintieron poniéndose en los zapatos de la niña con ese discurso? Sebastián nos dice menospreciado, absolutamente, absolutamente menospreciada, ¿cierto? Y quizás ella quiera dar lo mejor de ella, pero a partir de ese momento, tal vez tome la decisión de hacer lo que le toque y va a tratar de evitar volver a tener mm, la decisión de participar o de aportar después de ese encuentro. Eugenia nos dice frustrada, frustración. Por supuesto, por supuesto. O sea, esta persona eh, en esa escena y sobre todo ante los demás, ¿cierto? Esa humillación pública es supremamente dolorosa y sobre todo para alguien como lo vemos ahí en el contexto que está recién llegado a trabajar. Nos dice Fran Dieck, descolocada, fuera de lugar, porque siente que no encaja. Exactamente.
ya ella siente que no hace parte de ese contexto, de ese equipo. Entonces, miren cómo mm, esta estadística se confirma, ¿cierto? Ante un jefe que no sabe dar un feedback. No había necesidad de llegar a tal punto para decirle que entendiera o que comprendiera un poco más los conceptos de la moda, las diferencias, ¿cierto? Y todo lo que se mueve en ese mundo, no había necesidad de hacer ese escaneo público de la persona. ¿Cuáles son esas 5 habilidades entonces que tienen las personas exitosas cuando van a dar feedback, cuando van a retroalimentar a sus compañeros de equipo? La primera, y esta es una tendencia para que profundicen mucho más en esta habilidad, y es la inteligencia emocional, ¿cierto? Leer el estado anímico del receptor para elegir el momento y el tono adecuado. Aprovecharse de un momento de debilidad de una persona porque está cometiendo un error para mm, hacerle saber que está cometiendo errores y hacerlo sentir culpable por algún incumplimiento o algún fallo en uno de los procesos o de las actividades o de las tareas, es el peor momento para dar ese feedback. Entonces, la inteligencia emocional nos habla de la gestión. Normalmente la teoría dice que nos habla de la gestión de las emociones, pero eso es muy complejo porque uno no puede gestionar las emociones. Las emociones sí o sí uno las siente. Felicidad, tristeza, frustración, pasión. Uno la emoción es difícil. Lo que sí puede controlar es cómo hago frente ante ese sentimiento, cómo reacciono. ¿Cuál es mi forma de actuar frente a eso que estoy sintiendo? Entonces, si yo leo a través de la inteligencia emocional, yo ya sé, yo leo que la persona está posiblemente abrumada porque ha cometido un error y yo aprovecho ese momento para llamarle la atención, es un error grave. Entonces, es revisar su estado de ánimo, esperar que pase, ¿cierto? O si es absolutamente indispensable, entonces elegir un tono y un tono adecuado para poderme comunicar con él y el momento perfecto para poderme comunicar con él, ¿cierto? Sacarlo de la realidad un poco, entonces lo llevo a la cafetería o a un espacio abierto del, del área de trabajo y lo hago ahí en ese momento. La otra habilidad es tener claridad quirúrgica y en varios, tanto en la escucha como como en el feedback, nos dicen que tratemos de eliminar las ambigüedades, ¿cierto? No es lo mismo decir, es que tú eres muy irrespetuoso. Yo le voy a llamar la atención a alguien porque interrumpe, no, es que tú eres demasiado irrespetuoso. Eso generaliza y ataca a la persona, la define como tal. Y ahí hay un error al dar feedback porque yo estoy definiendo a esa persona como irrespetuosa. Contrario a si yo quiero decirle que por favor mejore porque en la reunión del lunes interrumpió 3 veces a su compañera María. Entonces necesito que mejore esa conducta. Estamos hablando de una conducta, de una situación, no de la persona como tal. Para dar feedback hay que aplicar lo que vimos ayer, la escucha activa, validar las emociones de la otra persona, validar sus gestos, validar su postura, antes de llegar a darle la solución o la mejora que tiene que hacer en su actuar, en su proceso, en su función. Enfocarse en las conductas, no en la identidad. Este informe tiene errores en esta parte, porque aquí estamos viendo que el proceso dice que se debe hacer de esta forma y aquí dice
aquí dice esto y esto. No, tú pusiste que no, esto no. O mira, lo que pasa es que eres muy descuidado porque tú conoces los procesos y aquí colocaste esta mala indicación sobre la tarea a cumplir. Entonces, eres descuidado, eres desorganizado, eres irrespetuoso, eres impuntual. Ese tipo de acusaciones y juicios normalmente lo que hace es que la persona se siente atacada, aludida. Entonces vamos a enfrentar la situación. Y otra habilidad es que una persona que da un feedback efectivo tiene un balance entre lo positivo y lo constructivo. Usa modelos como la regla 3-1, 3 elogios por cada crítica. O usa la regla del sándwich, un elogio, una crítica constructiva y otro elogio, ¿cierto? No se enfoca solamente en lo negativo. Por eso aquí mismo les dice, aquí no dice balance entre lo positivo y lo negativo. No, balance entre lo positivo y lo constructivo. Porque todos tenemos oportunidades de mejora, todos tenemos algo por mejorar. Pero es muy distinto cuando la retroalimentación se hace de forma constructiva, con empatía y no con juicios, atacando a la persona. Acciones concretas para un feedback efectivo. Usa el lenguaje yo más hechos. Entonces, un ejemplo. Me di cuenta de que el informe no incluyó los datos de ventas. Ahí está el hecho, ¿cierto? Me di cuenta de que el informe no incluye los datos de ventas. Me preocupa que el cliente pierda confianza. Ustedes en esa frase en ningún momento leen, eh, no incluiste los datos de ventas. Se va a perder ese cliente por tu culpa. En ningún momento. Y es lo mismo, es el mismo mensaje. Entonces, miren, cómo a través de incluirnos en la situación podemos generar una retroalimentación más constructiva. Otra acción concreta, tener los datos y los hechos específicos en lo que debemos mejorar, ¿cierto? Entonces, llevar el registro de la situación observable. No porque me dijeron, es que no, no. El 5 de agosto, el cliente Juan reportó un retraso de 2 horas en su entrega. Listo. Es una situación puntual. Vamos a solucionar de eso. ¿Qué pasó? Vamos a encontrar las causas de lo sucedido y las acciones que tenemos que hacer para mejorarla. Aquí no te voy a culpar ni te voy a responsabilizar. Vamos a encontrar soluciones. Cuando vamos a hacer retroalimentación, hay que revisar el contexto, ¿cierto? Cuando es el feedback negativo, debe ser en privado y pronto, ¿cierto? Igual o menor a las 24 horas del evento, pero en privado, para que haya claridad y haya recordación de lo sucedido. Y cuando el feedback es positivo, se debe hacer en público y con detalles. Mencionar los elementos por qué esa persona va a ser felicitada. Recuerden que el feedback o la retroalimentación no solamente es para regañar o para hacer caer en cuenta de los errores. La retroalimentación también se da para resaltar y reconocer cuando algo se está haciendo bien, cuando una persona se está destacando por hacer algo bien. Lo que pasa es que el común denominador es no saber hacerlo. Entonces, por eso nosotros, digamos, la sesión se enfoca más que todo en cómo hacerlo bien.
Otra acción concreta para un buen feedback es hacer preguntas, no declaraciones. No es lo mismo que yo le diga, no es que tú debes reportar todos los días. No. Haz una pregunta. ¿Cómo crees que podríamos mejorar este informe para tener la información al día? Y otra acción concreta es aplicar el ciclo de 3 pasos, ¿cierto? Diálogo, diálogo abierto de la situación, acuerdos, no imposiciones. Un acuerdo es un conjunto de puntos de vista o de puntos comunes que estamos dispuestos a llevar a cabo. No imposiciones, acuerdos. Y el seguimiento, ¿cierto? Eh, para las personas que de pronto quieran controlar un poco más esta parte, hay una app que se llama Lattice, en la que nosotros podemos poner la situación actual, las actividades, tareas y acuerdos a los que hemos llegado, ponerle un tiempo en, en los que nos comprometemos a lograr eso, y ahí en esa app se le puede hacer seguimiento. Es totalmente gratuita, entonces es hacer uso de las herramientas para llegar a eso. Para lograr un feedback efectivo hay varias técnicas. La técnica del sándwich, la técnica del SBI, la técnica del 3-2-1, la técnica del espejo, pero hoy vamos a hacer solamente énfasis en dos, las más efectivas. El modelo SBI es situación, conducta, impacto, ¿cierto? Este es un modelo que psicológicamente activa la corteza prefrontal, o sea, la parte racional del cerebro, no la emocional, que es la amígdala, ¿cierto? Entonces, cuando logramos que la persona active su parte racional, eso nos ayuda a reducir la defensividad, que la persona se ponga a la defensiva. Entonces, este modelo SBI de retroalimentación es un modelo estructurado para dar feedback objetivo, ¿cierto? Y no personal. Se enfoca en hechos observables y sus consecuencias. Es respaldado por la psicología organizacional y la neurociencia, porque reduce la reactividad emocional. Todo lo que sucede aquí sucede de forma racional y no emocional. Y en muchos contextos empresariales es necesario que actuemos de forma racional. Dejemos los sentimientos y las emociones a un lado porque la importancia de lo que está en juego eh, la merece. Entonces, este modelo me ayuda en eso. Entonces, el modelo SBI, ¿cierto? Situación, conducta e impacto. Pues cuando yo voy a dar una retroalimentación, hablo de la situación. ¿Qué incluyo como datos en la situación? Fechas, lugares, evento concreto. Por ejemplo, en la reunión del equipo de ventas del 15 de agosto, ahí está. La fecha, el evento concreto y el lugar, la reunión, el 15 de agosto. ¿Qué error no cometo al aplicar esta técnica de retroalimentación?
ser vago en la información, dejar la información muy abierta. Hace un tiempo atrás, por ejemplo. Cuando yo digo hace un tiempo atrás, ¿a qué me refiero? Hace un tiempo atrás puede ser ayer, hace una hora, hace un minuto, hace 10 años. ¿Qué es hace un tiempo atrás? Eso no define nada. Entonces, es incluir fecha, lugar y evento concreto. La conducta, entonces, es acción observable, ¿cierto? Una conducta, un comportamiento medible, sin juicios. Interrumpiste 3 veces a Juan mientras presentaba su propuesta. Listo. Esa fue la conducta. Entonces, en la reunión del equipo de ventas del 15 de agosto, interrumpiste 3 veces a Juan mientras presentaba su propuesta. Hablamos de un comportamiento, las veces que se dio, porque tiene que ser medible. ¿Cuántas veces se dio? Se dio 3 veces. Y el error que normalmente se comete cuando no se hace esta metodología es usar etiquetas. Entonces, por ejemplo, atacar a la persona. Es que eres irrespetuoso. Y la otra variable del modelo SBI para feedback es el impacto, las consecuencias. ¿Qué incluyo? Efectos emocionales, efectos operativos, efectos financieros. Un ejemplo, el equipo entonces se sintió desmotivado, efecto emocional. Se sintió desmotivado y perdimos 30 minutos debatiendo temas ya resueltos. Perdimos 30 minutos, que hay otra consecuencia. Para el impacto, el error que se comete normalmente es vincular la conducta al resultado, decirle, eso estuvo mal, ¿no? Eso es algo lógico, se sabe que, se sabe que fue una situación donde algo no funcionó, donde algo no salió como se esperaba, no hay necesidad de recordarlo. Simplemente se dan los detalles, el contexto y la situación puntual. Voy a buscar un ejemplo, ¿cierto? Del SBI. En la presentación, en la presentación al cliente que tuvimos ayer en la sala de juntas a las 10 de la mañana en la sala 3, no incluiste los datos de la competencia que habíamos acordado. El cliente nos cuestionó sobre nuestra preparación y nos dijo que lo iba a pensar hasta dentro de una semana. Aquí está, en ese ejemplo están las tres situaciones, ¿cierto? La situación. En la presentación al cliente de ayer en la sala de juntas a las 10 de la mañana en la sala 3. La conducta. No incluiste los datos de la competencia que habíamos acordado. Y el impacto, lo que ocasionó las consecuencias. El cliente cuestionó nuestra preparación y nos pospuso la decisión para dentro de una semana. Aquí está. Yo no le estoy diciendo que es un incompetente, no le estoy diciendo que es un irresponsable, no le estoy diciendo que no. Ni le estoy diciendo que el cliente se perdió, que ya no hay nada que hacer. Simplemente soy puntual en la información. Hasta este momento, ¿alguna duda con el modelo de retroalimentación SBI o todo está claro para pasar al siguiente modelo?
Por el momento, claro. Perfecto. Liz dice todo claro, muy bien. Si no preguntan o les queda alguna duda o algo, yo considero que es porque la información está siendo clara y puedo proseguir. Entonces, muchas gracias. Hay otro modelo, ¿cierto? Para esto de la retroalimentación, del feedback, que se llama la técnica del sándwich, que consiste en hacer un elogio, una crítica y nuevamente un elogio. Un pequeño ejemplo, un elogio. Sabes lo importante que eres para el equipo. Sin embargo, tus resultados dejan mucho que desear. Aún así, quiero felicitarte por el esfuerzo que pones. Elogio, crítica u oportunidad de mejora y elogio. Esta es una estrategia para suavizar la retroalimentación cuando yo quiero hacerle ver a alguien que está cometiendo un error o una falla, cuando hay algo negativo dentro de lo que está sucediendo y yo necesito poderle hacer saber eso de forma asertiva, sin que él se vaya a desmotivar, sin que se vaya a sentir atacado, sin que vaya a sentir eh, que no es valioso lo que hace, sino que solamente me fijo en la parte negativa. Entonces, eh, yo trabajo, ¿cierto? La parte negativa, rodeando esa situación de comentarios positivas. Esta es una técnica que es muy popular, pero genera mucha controversia, ¿cierto? Genera mucha controversia porque eh, cuando no se aplica bien, puedo dar la sensación de que la persona se confunda, puedo generar confusión, porque la persona en realidad eh, no sabe si está haciendo bien las cosas o lo está haciendo mal. Entonces, se debe manejar con tacto, se debe manejar muy bien, porque de lo contrario puede generar un resultado contraproducente. Esta técnica mal aplicada puede confundir al receptor o restar importancia al mensaje clave. ¿Ven lo que les decía? Yo puedo mm, sobrepasarme en los elogios y deducir o concluir que el reto, la oportunidad de mejora o la falla no es relevante, no es importante. Entonces hay que darle muy buen manejo. ¿Cuáles son los componentes y cómo se aplican correctamente? Pues tiene tres componentes, ¿cierto? Un elogio inicial, pues les aclaro, debe ser auténtico y específico. Debe ser real. No puede ser, no puede ser lambonería, como llamamos, o endulzar a la persona con algo que no lo es, no debe ser, ¿cierto? Un ejemplo de un elogio inicial. Admiro tu creatividad en el diseño del informe visual. Un error común, por ejemplo, de un elogio inicial que sea muy genérico. Haces buen trabajo. Si yo le digo a la persona que hace un buen trabajo y después le voy a decir que tiene que mejorar en algo, entonces al fin, ¿qué? ¿Hace un buen trabajo o hace un mal trabajo? Defíname porque no es claro el mensaje. Entonces, es auténtico y específico. Luego tiene la oportunidad de mejora, ¿cierto? La crítica constructiva o la parte negativa del mensaje. Sin embargo, los datos financieros de la página 2 no coinciden con el sistema. Esa es la situación. Esto generó confusión en el equipo de contabilidad, el impacto.
Entonces, admiro tu creatividad en el diseño del informe visual. Le estoy diciendo, mira, el informe está muy bien, es fácil de leer, es entendible, tiene buena estructura. Sin embargo, los datos financieros de la página número 2 no coinciden con el sistema. Esto generó confusión en el equipo de contabilidad. Listo. Hasta ahí va muy claro, ¿cierto? Y cierro la retroalimentación con un elogio final enfocado en una solución. Otro elogio. Entonces, confío en que con tu atención al detalle, la próxima versión será impecable. ¿Cómo puedo ayudarte? Otro elogio. Yo ya le estoy diciendo, ¿cierto? Que es una persona. Aquí le estoy diciendo que el diseño del informe visualmente es creativo y es admirado. Eso conecta con que tiene atención al detalle, con que le gustan los detalles, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hay algo por mejorar. Distinto a que le digo, oye, tú haces muy bien trabajo, tú haces bien las cosas, pero yo necesito que mejores un poco en los informes. De todas formas, tú eres genial. ¿Eso qué es? ¿Mejorar en qué? Entonces, si ustedes lo han notado, desde el tema de la escucha activa, venimos hablando y haciendo énfasis en enfocarnos en la situación como tal, ¿cierto? Venimos hablando de tratar de eliminar la ambigüedad. Yo estoy seguro que con estas dinámicas y estas técnicas, ustedes van a tener conceptos o van a tener herramientas y van a comenzar a notar unos cambios positivos significativos en su forma de relacionarse con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus subalternos, con todo el equipo, porque van a encontrar herramientas donde ustedes se van a destacar por ser empáticos al entender situaciones, propositivos para encontrar soluciones y asertivos para recibir la información. Entonces, miren cómo todo esto eh, involucra las mismas variables. Atacar fuertemente la situación o el problema y cuidar o proteger mucho a la persona. ¿Clara la técnica del sándwich para hacer retroalimentación o hay alguna duda? Para pasar con el siguiente concepto. También dice que clara. Muy bien. ¿Cuándo usar cada técnica? Cuando yo... Se me olvidó comentarles en la técnica del sándwich, lo que se busca, voy a volverme un poquito. En la técnica del sándwich, psicológicamente lo que se busca, ¿cierto? Es que normalmente el, el cerebro genera una recordación mucho más fácil por lo negativo que por lo positivo. Nosotros tendemos muchas veces a recordar más lo que nos dijeron mal o lo que se dijo mal de nosotros que lo positivo que hablaron de nosotros. Con esta técnica lo que se trata de buscar es un equilibrio, ¿cierto? Entonces, mm, por eso va entre dos elogios.
los elogios nos generan placer, liberan dopamina en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, a través yo, a través de un elogio, libero dopamina y me pongo en actitud de apertura. Luego, cuando recibo la crítica, normalmente eso es difícil de controlar. Normalmente uno se pone a la defensiva. Y luego con el siguiente elogio vuelvo y me reduzco. Entonces eso facilita recibir la información. ¿Cuándo usar cada una de las técnicas? Lo que les decía ahora, mire. La técnica del SBI es una técnica mucho más puntual. Es una técnica que impacta un poco más. A pesar de que es efectiva, hay personas que no están listas para recibirla. Entonces, la técnica de SBI, cuando yo necesito retroalimentar a la persona porque hay algo urgente o crítico, algo que se está saliendo de control. También lo puedo utilizar cuando quien recibe la retroalimentación es una persona con alta autoconfianza, una persona que está segura de sí misma, una persona que entiende que vamos a resolver una situación y que no está siendo atacada. Entonces, ¿cierto? Cuando hay entornos de trabajo con alta responsabilidad, por ejemplo, en el área de medicina, de las finanzas, esto aplica mucho. Normalmente son entornos de mucha presión y hay que ser muy asertivos. Entonces hay que ser muy puntuales, no podemos divagar tanto, no podemos eh, ser tan, ser tan sobreprotectores para encontrar esa solución, ¿cierto? Si está pasando algo con un paciente, imagínense esta situación, un paciente crítico, ¿cierto? Y un auxiliar de enfermería está cometiendo un error, entonces se utiliza el SBI de una como técnica, ¿cierto? Porque es puntual. Entonces, la situación, la conducta y el impacto para que la persona caiga en cuenta, sin atacar a la persona. Y la técnica del sándwich es un poco más maternal, es un poco más delicada, más suave. La utilizo, ¿cierto?, para dar feedback a personas que son sensibles. Ahí está la importancia de conocer a mi equipo. Ahí está la importancia de cuidar, ¿cierto? De no poner a todo el mundo en la misma caja, porque recuerden que ya hemos visto que hay distintas personalidades y formas de hacer las cosas. Entonces, feedback a personas sensibles, la técnica del sándwich, para que no se vaya a sentir tan atacada. Cuando ya hemos logrado construir un equipo donde el ambiente laboral es positivo, ya todo el mundo tiene definidos sus roles, sus responsabilidades, se trabaja con armonía, ¿cierto? Utilizamos metodologías como las de Japón, donde cada quien tiene su responsabilidad, tiene claro su propósito, lo que, lo que lo mueve, su motivación para hacer el trabajo. En equipos nuevos también se utiliza, por ejemplo, para que no le pase lo que le pasó a la practicante o a la integrante nueva del equipo que vimos en el video, ¿cierto? En equipos nuevos, la técnica del sándwich es importante para ir guiando a la persona, ir conociéndola, conociendo sus aptitudes, sus capacidades, irlo elogiando para que vaya sintiendo empoderamiento, autonomía para hacer las cosas y corregirlo al mismo tiempo, ¿cierto? Ahí utilizo la técnica del sándwich. Y también para correcciones menores o de bajo impacto. Cuando el problema de pronto no es una situación financiera que puede poner en riesgo las utilidades del mes, sino que es una simple tarea, o una acción que no tiene muchas consecuencias, yo puedo utilizar esta técnica del sándwich. Como ven, son distintas, una se enfoca más hacia la parte técnica, ¿cierto?
Una se enfoca más a resolver situaciones un poco más complejas, esta requiere un poco más de técnica y esta requiere mucho más autoconocimiento tanto del equipo como de la persona. Requiere mucha más empatía y asertividad a la hora de utilizar esta técnica para llamar la atención o retroalimentar a una persona. Y esta es un poco más, les decía, un poco más protectora, más maternal. Requiere menos esfuerzo, pero es muy peligrosa porque puede ser un arma de doble filo cuando el elogio no es auténtico, cuando no soy específico en resolver la situación y cuando exagero en los elogios. ¿Cuáles son los errores que yo debo evitar al dar feedback? En la técnica del SBI es mezclar los hechos con suposiciones. Esta palabra es una de las que más genera confusiones, discusiones, disrupciones, rompimientos, rupturas, fracturas, abismos entre las personas que trabajan en un equipo. Esta palabra creo. Creo que no te importa el equipo. ¿Por qué crees eso? O sea, eso es una suposición. Suponer es poner en riesgo, suponer es poner en riesgo la estabilidad del equipo por un hecho ambiguo o irreal. Me dice Sebastián, ¿se puede hacer feedback entre pares o sería mejor que lo haga el jefe? Dependiendo de las políticas que tenga la organización y dependiendo de los acuerdos, valores y principios que ustedes hayan puesto como reglas en su equipo, ustedes pueden eh, generar acuerdos de cómo resuelven su situación, pero eso requiere trabajo en, en ambas vías. Requiere que el liderazgo les dé a ustedes la autonomía para resolver sus errores entre ustedes. Requiere una apertura, una disposición, una mentalidad eh, poderosa para una mentalidad fuerte, firme, trabajar en su autoconfianza, en su autoconocimiento, trabajar en su autoestima, reconocer las capacidades que cada uno de los integrantes del equipo tiene y generar un entorno de trabajo claro en cuanto a este tipo de situaciones. Haber construido todo ese camino que venimos construyendo desde que empezamos por allá el ciclo anterior con la confianza, la sinergia, todo ese camino que cuando hemos trabajado todo eso, se puede hacer. Los líderes los empoderaron, les dan la autonomía y ustedes son autogestionables. Ustedes mismos resuelven las situaciones, pero eso requiere que todas esas variables se den. Si eso no se ha trabajado, normalmente cuando uno intenta retroalimentar a alguien sin mala intención, porque uno normalmente lo hace con buena intención para que la persona mejore y pueda hacer las cosas bien, pero no se ha trabajado todo esto que hemos venido viendo, normalmente es cuando uno recibe respuestas como, no me diga nada que usted no es mi jefe. No sé si les haya pasado en el trabajo una situación de esa. No me diga nada que que usted es igual que yo aquí. Usted no tiene derecho a decirme nada porque usted es el mismo, usted es lo mismo que yo. A veces incluso respuestas agresivas.
No me diga nada que usted es el mismo pelagato que yo aquí. No me ha dicho nada mi jefe para que me diga algo usted. Normalmente cuando no se trabajan estas variables, recibe uno respuestas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante comenzar a aplicar todas estas herramientas de a poco. Empiece por su puesto de trabajo y empiece por cosas simples. ¿Ve? Gracias, Sebastián, por la pregunta, porque hay una, hay una técnica japonesa que se llama la técnica de las 5 S, ¿cierto? Y esa técnica te permite comenzar a trabajar por ejemplo, desde tu puesto de trabajo. Cuando tu puesto de trabajo habla por ti, tu puesto de trabajo habla por ti. Tu puesto de trabajo, si tu puesto de trabajo las cosas están en su sitio, tú tienes todo en orden, está limpio y todo eso ya habla de ti en muchos aspectos y en muchas cosas. Y eso comienza a generar autoridad y autonomía. Si tu jefe va a tu puesto de trabajo y encuentra orden, limpieza, organización, practicidad para que tú puedas tener todos los elementos a la mano, tú vas generando autoridad. Tu cliente, eso incluso sin decir nada genera confianza. Les voy a traer ese recurso de las 5 S porque empiecen por ahí. Es que muchas veces, no, es que mis jefes no permiten hacer nada. Empiece por usted. Empiece por comenzar a aplicar este conocimiento usted y comience a impactar de forma positiva con esas nuevas actitudes, con ese nuevo ser humano, con esa nueva persona. Así le digan, normalmente el camino del exitoso es difícil y lleno de críticas. Así les digan, ve, y porque normalmente uno escucha comentarios como, y este qué le pasó, este se convirtió en otro, se metió al cristianismo, se volvió, no, pues ahora qué vamos a hacer con la Madre Teresa de Calcuta, no importa, háganlo por ustedes y verán cómo comienzan a impactar. Entonces, Sebastián, para concluir con tu pregunta, se puede hacer feedback, pero tienen que ya haber llegado a un punto de madurez en el equipo de trabajo donde tengan esa fortaleza para hacerlo. Entonces, un error en la técnica del SBI, ¿cierto? Es mezclar los hechos con las suposiciones. Creo que no te importa el equipo. Como les decía, uy, esta palabra creo que, esto genera unas barreras gigantes. Lo otro es enfocarse solo en el problema y no ofrecer una solución, ¿cierto? ¿Cómo podríamos evitar esto? Esta pregunta, ¿cómo podríamos evitar esto? Es muy distinta a ¿por qué lo hiciste? ¿O qué te pasó? Si como todos sabemos, y como dijo el filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó, ¿cierto? Entonces, después de, después de que la leche esté derramada, no se puede llorar. No se puede llorar sobre la leche derramada. Entonces, hagamos la retroalimentación y con preguntas como esta, tratemos de que quien la esté recibiendo nos comparta sus soluciones. Eh, Miremos si son viables las soluciones, acordemos por cuáles vamos a empezar y hagamos el seguimiento respectivo para que ese problema o ese reto, ese desafío no se vuelva a repetir. Dice Karina, es así, profe, pero ¿cómo cuesta para que lo mantengan? Pero de verdad ayuda mucho las 5 S. Sí, eso ayuda mucho. Pero, pero empiece por usted, pero no vayan a hacer las 6 S. Esas 6 S no se las recomiendo. Yo trabajaba en una empresa que manipulación de alimentos y entonces pues no se trabajaba ninguna de estas técnicas y cuando venían los entes de control, acá se llama el INVIMA, ¿cierto? Que es el que regula pues el tratamiento de alimentos y todas las buenas prácticas de manufactura y las prácticas de salud. Entonces decían, tenemos auditoría del INVIMA, vamos a hacer las 6 S. Y las 6 S es recoja lo que usted pueda, como pueda, en una bolsa y métalo en un cajón
en un closet y espera que se vayan los auditores para que vuelva a tener su desorden. Eviten eso, sean juiciosos. ¿Qué errores evitar a la hora de dar feedback en la técnica del sándwich? Lo que les decía, miren, usar elogios falsos. Frases como, eres increíble, ¿cierto? Eres increíble, o sea, lo sube por allá para después decirle que está haciendo algo mal, que hay una oportunidad de mejora. Al fin, ¿qué? ¿Cierto? Hay que ponerle un poquito de congruencia a la situación. Otro error que tienen que evitar para utilizar la técnica Sandwich es enterrar la crítica entre demasiados halagos, diluyendo el mensaje. Procuren que el elogio reconozca o se reconozca algo de la misma situación. O sea, que el elogio parta o nazca de la misma situación, como en el ejemplo del informe. ¿Cierto? Yo quiero decirle a la persona que hay un error en el informe, el elogio eh, lo incluyo dentro de la misma actividad. Luego viene la crítica constructiva sobre la falla y cierro diciéndole que como sé que tiene una cualidad, esa situación no se va a volver a presentar. Ahora, para dar feedback, para dar feedback efectivo, utilizamos estas técnicas, ¿cierto? Pero estamos preparados para recibirlo. Algunas veces no estamos preparados para recibir feedback. Algunas veces no, casi siempre. eh, Sentimos que la situación se está presentando y que es contra nosotros. Entonces, aquí les voy a dar 5 tips. 5 tips si ustedes se sienten atacados cuando están recibiendo retroalimentación o feedback. Y el primero, espero que no solamente lo apliquen para recibir el feedback, sino que lo puedan aplicar en su vida diaria. Este es uno de las herramientas que te permite salir del caos del día a día o de la presión de una situación de un momento, te evita responder con rabia ante una determinada situación o con ira, te ayuda a controlar tus impulsos, te ayuda a ser asertivo para enfrentar una situación y es la meditación. Regálense 2 o 3 minutos al día. Empiecen con 2 minutos. 2 minutos al día, solamente en un lugar exclusivo donde ustedes se sientan tranquilos, a hacer una mini meditación, solamente a respirar y a ser conscientes de la respiración, de cómo entra el aire por su nariz, cómo el aire recorre por su cuerpo y luego nuevamente vuelve y sale. Regálense ese tiempo para ustedes. Es muy valioso, es muy valioso. Les baja los niveles de ansiedad, de estrés, de cortisol, les ayuda a regular su metabolismo. Bueno, la meditación es un buen elemento y solo empiecen por ser conscientes de la respiración. Como todos respiramos de forma automática, todos respiramos como robots, ¿cierto? Ni siquiera nos damos cuenta en qué momento entra el aire, en qué momento sale, el cerebro ya sabe que tiene esa función, pero cuando la hacemos consciente y nos regalamos 2 o 3 minutos para hacerlo, se generan unos cambios incluso en la salud de las personas. Entonces, si te sientes atacado cuando vas a recibir un regaño, una retroalimentación, una crítica, respira. Haz una técnica que es
Inhalar durante 4 segundos profundamente. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Retengo 7 segundos ese aire y lo exhalo durante 8 segundos. 19 segundos. 19 segundos antes de responder. Normalmente cuando a uno lo llaman para una retroalimentación, uno supone o ya tiene alguna idea de para qué es. Antes de dar cualquier respuesta, hagan este pequeño ejercicio de respiración. Traduzcan el feedback a hechos, ¿cierto? ¿Qué acción específica puedo mejorar para que para resolver la situación, para resolver el problema, para resolver el reto, para cumplir con ese desafío? Para que no te enojes, para que no hayan malos entendidos, para que no haya cabida a confusiones, soliciten claridad, pidan ejemplos claros. ¿En qué situación específica notaste eso? ¿En qué parte del informe está esto? En, ¿cierto? Ustedes también eviten ambigüedades a la hora de recibir feedback. Pidan claridad. Como ustedes ya conocen las técnicas, quizás sus coequiperos, sus líderes, o si ustedes son líderes, no las conocen. Pidan claridad. Separen su personalidad con la conducta, con la situación. No se juzguen ustedes mismos. Si la retroalimentación que están recibiendo está siendo agresiva porque se sienten que están siendo juzgados, mantengan el control y separen la situación. No se dejen llevar por lo que están recibiendo, ¿cierto? Ustedes no son un fracaso. Es una situación en la que cometió un error. Tengan la claridad de poder separar eso. Y esta es como autogestionarse. Esta es mm, comenzar con mi proceso de mejora desde ya. Y es crear un plan del 1%. Un 1% diario, 1% en cada semana, en un aspecto distinto, y, y van a comenzar a ver los impactantes resultados que van a tener en 2 meses, en 3, en 6 meses, en un año, en 10. Valoren el 1%, no lo menosprecien. Un 1%. Aquí hay 16 personas de no sé cuántos millones. En el grupo de WhatsApp hay, si no estoy mal, 200 y algo de personas. Ustedes ya están haciendo la diferencia. Ustedes ya son parte de ese 1% que quiere algo distinto, que está trabajando por algo mejor. Valórenlo. No menosprecien este espacio. Dense un aplauso todos los días cuando terminen esta sesión. Dense un aplauso por ese logro. Celébrenlo. Celébrenlo porque ustedes están haciendo la diferencia. Bueno, entonces vamos a poner esto en práctica, ¿cierto? Aquí les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan una vez finalizada la sesión, lo saquen el tiempo mañana, cuando ustedes lo deseen hacer. Eh, Se los voy a compartir aquí en el, este no es, ejercicio de feedback. Se les voy a compartir esta imagen para que ustedes lo hagan en casa.
Por favor, me confirman en el chat cuando la reciba. Confirman si ya la ve. Es esta misma diapositiva, solo para que la tengan, la puedan descargar y lo trabajen en casa. ¿Ya les llegó? Perfecto. Ya Sebastián me dijo que descargada. Recuerden que por uno que responda, está respondiendo por los 16. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Se llama el diario del feedback consciente. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, voy a hacer un registro diario durante 7 días. Voy a escribir una situación donde yo dé feedback utilizando la técnica SBI a un colega, a mi pareja o a mi hijo, ¿cierto? Por ejemplo, una situación. Al desayunar, mi hijo dejó la leche fuera de la nevera. Esa es la situación, aquí está, vea, SBI, la situación. La conducta no la guardó. Y el impacto se echó a perder. ¿Listo? Ve. Traten de utilizar la técnica. Ahí está muy clarita para que, ¿cierto? ¿Y cómo la hicieron? Luego de esa situación, háganse una calificación del 1 al 10 en claridad y empatía, ¿cierto? La información fue clara, fue puntual, la conducta, hablé de la conducta o dije algo malo de la persona o juzgué a la persona. En el impacto fui claro o dejé información en el aire. Revisen qué tan clara y tan empática fue. Luego, identifiquen qué usaron. Yo, ¿cierto? O tú. Mencionaste hechos o juicios. Revise. Y premiense. Cuando logren aplicar, ¿cierto? La técnica del SBI con un lenguaje positivo, revisen. Y cuando cumplan 5 de esas, pues lo celebran. Se toman el café que querían, se cumplen con el antojo, se, se comen ese sándwich que tanto anhelaban y van mejorando. Un ejercicio muy práctico, muy sencillo, pero les va generando la conciencia de la comunicación efectiva. Mis estimados líderes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vieron la información? ¿Es clara? ¿Es aplicable? ¿Les funciona? Yo también necesito recibir feedback por parte de ustedes. ¿Vamos bien? ¿Vamos perdidos? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, déjenme saber para yo también poder mejorar y brindarles lo mejor. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Antes de concluir con la sesión. Quien quiera puede abrir sus micrófonos, no hay lío. Pueden activar sus micrófonos y dejar sus mensajes. Dice David que todo positivo, o sea que todo va bien. Sebastián, la sesión ha sido clara, muy buena disposición del profe. Bueno, perfecto. Sean críticos también, ¿no? Si ustedes encuentran algo en lo que podamos mejorar, aquí también es recibido. No sean como mi esposa, que siempre le pregunto que cómo le pareció, que cómo lo vio, y me dice que todo bien, que excelente, que muy bien. Ricardo dice excelente. Reina nos dice, aquí vamos, bien, profesor. Saludos desde Venezuela, Maracay. Saludos a la tierra linda de Maracay, estado de Aragua.
No había podido entrar a las clases, pero las tengo grabadas, están buenísimas estas clases. Bueno, ahí tienen los recursos para que pongan toda esta información en práctica. Conclusiones entonces de la sesión del día de hoy, ¿cierto? Primero, el feedback efectivo no es un evento, es un proceso continuo de diálogo y ajuste. Vamos ajustando, ahí tienen la herramienta para que lo vayan ajustando, vayan mejorando su diálogo, su forma de expresarse frente a los demás y sus respuestas ante los demás también. Que se sienta esa diferencia, que se sienta ese cambio. Karina dice, entró un poquito tarde, pero está entendible, muy claro. Muy bien, Karina. Excelente. Dos, la claridad salva relaciones. Sin ejemplos concretos, el feedback se convierte en un ruido. Entonces, seamos específicos a la hora de hablar de una situación, no generalicemos y apliquémoslo en todos los casos posibles. Tratemos de evitar frases o términos como, es que usted siempre, y pregunten a la otra persona, siempre, siempre es que nunca me hacen tal cosa, nunca responden, ¿cierto? Hablen con claridad, seamos puntuales. Las emociones no son enemigas, son datos para entender necesidades profundas. Seamos empáticos, asertivos, visualicemos, interpretemos, analicemos los comportamientos, las conductas, ¿cierto? De las personas normalmente. eh, los seres humanos tenemos como un promedio de comportamiento, un promedio regular. Leamos cuando esas emociones cambian. Si cambian para negativos, eh, busquemos diálogo, escuchemos a la persona para ver qué le está pasando. Si son positivos y lo vemos que está mejor, que tiene una mejor actitud, bueno, seamos empáticos, preguntemos qué estás haciendo, te veo muy bien, halaguemos a las personas, hagámoslo sentir bien, resaltémoslo, reconozcámoslo, eso no cuesta nada. Esta es brutal, esta cuarta conclusión. El 80% del impacto está en cómo se dicen las cosas, no en lo que se dicen como tal, ¿cierto? Esto es contundente. Ante esto no hay nada que hacer. A mí me pueden dar el peor insulto, pero si utilizan diplomacia, hablan de una situación puntual, uno ni ofendido se siente. Entonces, el cómo se dicen las cosas genera el 80% del impacto de la situación, ¿cierto? Y quinto, para cerrar, quien domina el feedback domina el arte de transformar la resistencia en colaboración. Quien quiere empoderar a su equipo para encontrar soluciones, quien quiere mejorar aspectos que no estén funcionando bien, acuda al feedback efectivo, acuda a una retroalimentación inteligente para que puedan tumbar esa barrera que existe de comunicación entre usted y sus coequiperos, o entre usted y sus jefes, o entre ustedes como jefes y su equipo de trabajo, a través de estas herramientas. Comiencen a aplicarlas y se van a dar cuenta cómo mm, se, se evoluciona en la forma de trabajar, cómo el ambiente va cambiando, la energía se va transformando y la dinámica avanza hacia mejoras significativas en nuestro lugar de trabajo. Todas estas herramientas hacen parte de la creación de una cultura limpia, sana,
efectiva y de la colaboración, de la creación de dinámicas de trabajo en equipo. Muy bien lo que dice Sebastián, estar atento a la comunicación no verbal, gestos, malestar de la otra persona, actitudes, posturas. Eso es importante. Mis estimados líderes, con esto concluimos la sesión del día de hoy. Como todas las sesiones, espero que haya sido nutritiva esta información, que les aporte para su crecimiento personal y laboral, profesional, que logren poner en práctica todas estas herramientas para hacer de sus lugares de trabajo eh, ambientes acogedores, sitios a los que quieran ir. Esto es vital. Revise si cuando usted se levanta y va para su trabajo, tiene qué sensaciones tiene, qué emociones pasan por su mente. Sienten pereza, sienten alegría, qué sienten cuando tienen que salir, desplazarse hacia sus lugares de trabajo y comience a autogestionar ustedes mismos este tipo de herramientas, a trabajarlas para que ustedes empiecen por ustedes a hacer de sus lugares de trabajo sitios acogedores. Así finalizamos la sesión del día de hoy. Les deseo un feliz resto de miércoles, Gracias, buenas merecido noches. descanso. A usted, Eugenia, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, a todos por participar, por su apertura. A Fran Dieg, como siempre, aquí firme, Sebastián, Dexy, Liz, Karina, Ricardo, Norma, Mariela. Con esto damos por cerrada la jornada del día de hoy.